Muchas veces cuando hablamos de la Biblia y cuando hablamos de religión en redes sociales, estamos perdidos y hacemos pues declaraciones o afirmaciones que pueden no estar respaldadas dentro de la Biblia. En el video donde hablamos de Sara, la posible hija de Jesús de Nazaret y de María Magdalena, inició esta plática. Y a mí me pareció muy interesante por las afirmaciones que leemos en ella, que se las quiero compartir y quiero aportar algunas cosas a la discusión. Punto número 1. El primer usuario dice: Jesús, al igual que María, Madre de Dios, San José y María Magdalena tenían un voto de castidad para no pecar. Él fue engendrado, no creado. Falso, mentira. La castidad de Jesús, de José, de María, un supuesto voto, está sujeta a interpretación religiosa o interpretación arqueológica e histórica. En la Biblia no hay ninguna parte en donde se asegure que María Magdalena, María, Madre de Jesús, Jesús de Nazaret, San José, los apóstoles, en ninguna parte se asegura que hayan hecho un voto de castidad. ¿Por qué se sostiene entonces que la castidad era indispensable para esos personajes según la iglesia? Porque la iglesia siempre ha propuesto el sexo como pecado. Y como necesitas generar una imagen perfecta, inalcanzable, una deidad completamente pura, y para ti el sexo es pecado, entonces tienes que quitar esta relación humana de tus personajes que sostienen tu fe. Pero histórica y arqueológicamente hablando, en realidad sería poco probable, ¿sí?, que se hayan dedicado a la castidad estos personajes, sobre todo por el contexto de la época. O sea, lo más probable es que Jesús, al ser un rabí, lo más natural era que tuviese una esposa, que tuviera hijos. Obviamente José y María como personas casadas en matrimonio, que siguieran tuviendo pues relaciones, ¿no?, de una forma normal, ¿no? Entonces, el punto aquí es que la afirmación de que Jesús y de que María y que José hicieron voto de castidad para no pecar, completamente mentira, y sobre todo que no existe ningún respaldo bíblico que pueda sostener esta declaración. Y luego el siguiente comentario, ¿no? ¿Y los demás hijos de dónde salieron? Los hermanos de Jesús. Todos aquí en la tierra eran humanos con las mismas necesidades de todo humano. Así que si tuvieron más hijos es porque hubo intimidad, hubo chingüenchonadas, ¿no? O sea, hubo relaciones. Los hermanos de Jesús, normalmente esto es un poco debatido, muy poco entendido, pero, a ver, hay un consenso con tres posibilidades. Posibilidad número 1, en la Biblia se menciona que José, cuando ya estudias más a profundidad, se menciona que José era un hombre de avanzada edad, era más grande que María, así de fácil. Entonces, existe la posibilidad de que estos hijos hubieran sido de un primer matrimonio de José, ya sea que haya repudiado de su esposa anterior o ya sea que fuese viudo. Existe la posibilidad de que Jesús sea el menor dentro de esta estirpe de hermanos o hermanastros y que los hijos pudieran provenir de un matrimonio antiguo de José. Otra opción, posterior al nacimiento de Jesús, la misión, la profecía de María como virgen ya se habría cumplido. Eso quiere decir que no habría ningún tipo de impedimento para que María y José siguieran con su vida de matrimonio normal y que tuvieran más hijos, ¿ok? Insisto, esto siempre está basado en una interpretación, ya sea histórica, arqueológica o religiosa, porque en la Biblia no tenemos nada que sustente estas hipótesis. Son probabilidades. Ahora, aquí viene lo interesante. Dentro de la misma religión, que María hubiera tenido más hijos, que María hubiera tenido su matrimonio y desarrollado un matrimonio normal con San José, para nada influye, para nada cambia, para nada afecta la imagen de una María, Madre de Jesús. Esto es sostenido incluso por la religión. Siguió con su vida normal, punto. Ahí ya no hay nada más que decir. El centro de la fe en María como religiosos no es tanto lo que hizo después, sino dentro de lo que cabe la narrativa previa, que ella era virgen y que por consecuencia precisamente Jesús fue engendrado, no creado, como dice aquí arriba, ¿no? Y claro está que existe una tercera hipótesis, y esa tercera hipótesis es probablemente un tipo de lenguaje de la época. ¿Esto qué quiere decir? Hay quienes sostienen que los hermanos de Jesús eran más sus primos.
¿Qué quiere decir esto? En la antigüedad, por ejemplo, un primo, un familiar, muchas veces eran como que entre ellos se adoptaban, ¿sabes? Ahora somos hermanos, ya sea que faltase un miembro de la familia, por ejemplo, tras el fallecimiento de José, si el hermano de José, por poner un ejemplo, o algún hermano de María, un tío de Jesús, es por poner nada más unos ejemplos, se hubiera hecho cargo de María y de José, los hubiera adoptado como parte de la familia, entonces los primos ya no serían primos de Jesús, ahora serían hermanos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los hermanos de Jesús y de María, perdón, de Jesús de Nazaret, probablemente no sean hijos de María, también existe la posibilidad que fueran los primos y que toda esta confusión se diera simplemente por un tipo de lenguaje. Ahora, como último, les paso un dato curioso, y es un dato respaldado por la Biblia. Los hermanos y las hermanas de Jesús, no sabemos si todos o todas, pero al menos la gran mayoría, sí se documenta que no creían en él, ¿eh? Se documenta que Jesús tenía más apoyo de sus apóstoles que de sus propios hermanos, que no le creían que fuese el Mesías. Para muchos aquí está la clave de entender si sus hermanos eran mayores o menores. Y aquí es donde muchos se inclinan a que los hermanos de Jesús pudieran ser hermanastros. O sea, como hermanastros, como mayores, como personas educadas bajo la ley y la religión y la espiritualidad de la época, seguramente hubieran creído lo mismo que creían los sumos sacerdotes, ¿no? Y que creían que Jesús era, pues de alguna manera, un blasfemo. O sea, nos daría esa connotación. El que no crean en el Maestro Jesús nos daría la idea de que probablemente esos hermanos pudieran ser mayores. ¿Por qué? Porque si los hermanos hubieran sido menores, Jesús sería el hermano mayor y sería una autoridad y una jerarquía. Y entonces aquí algunos creen que el propio Jesús hubiera, voy a decir evangelizado, para darme a entender a que los hubiera educado en las creencias, en la fe que él profesaba, ¿no? Los hubiera evangelizado. O sea, ellos hubieran sido testigos de los milagros de la adolescencia de Jesús, del crecimiento de Jesús. Ellos hubieran escuchado a su hermano como una autoridad. Por eso muchos se inclinan a que digamos, afirmación bíblica de que los hermanos de Jesús no creían en él, muchos se inclinan a que es un indicio para entender que los hermanos de Jesús eran mayores, entonces posiblemente sus hermanastros.